Vamos a ver cómo es el polímetro para medir resistencias en ohmios, voltaje en voltios, tanto continua como alterna. La línea recta indica corriente continua y la ondulada que es corriente alterna. Y la intensidad, que puede ser amperios en alterna o amperios en corriente continua. Este otro polímetro tiene voltaje en continua, voltaje en alterna, donde se ve la onda, amperios en continua y resistencia ohmios en alterna. Para el voltaje ponemos la rueda para medir voltios y las dos ondas del polímetro en ambos polos de una pila. Otra pila da otro voltaje diferente. Esta pila, que es de 9 voltios, nos da un valor de 6 y algo, lo que indica que ya está gastada. Y la pila de petaca, que es de 4,5, pues nos da 3,8, que indica que también está gastada. La función de voltaje en alterna sirve para medir directamente los enchufes. 225. El voltaje es más o menos la fuerza que puede dar una pila o una fuente de alimentación. En este caso vemos distintas fuentes, 5, 6, 9 y 12 voltios. Siempre es la diferencia entre dos puntos, en este caso desde el común hasta los distintos voltajes. Si de común a 5 hay 5 voltios y de común a este otro hay 6, quiere decir que desde 5 a 6 habrá una diferencia de 1 voltio, aproximadamente. Entre 6 y 9 voltios la diferencia son casi 3. Y por último, entre 12 y 5 la diferencia es 7. Por tanto, el voltaje siempre es la diferencia entre dos puntos. A la hora de medir siempre hay que tener en cuenta la escala en que se mide. La escala nos indica el valor máximo que puede tener un valor de tensión. A medida que movemos la escala, vemos que se consigue más precisión. El número de decimales cambia hasta que aparece ese 1 grande en pantalla. Es un día que nos hemos pasado. Entonces hay que volver a subir la escala y llegaremos a la medida más precisa que se puede tomar. En este caso 2 decimales. Si subimos una escala más, perdemos un decimal y ganamos un 0 a la izquierda, que no vale para nada. Una resistencia es un elemento o una propiedad que nos indica la capacidad que tiene un cuerpo de oponerse a que pase la intensidad, la corriente eléctrica. Hay resistencias grandes y pequeñas. Esta primera resistencia, que es grande, eso quiere decir que tenemos que subir la escala más, hasta que salga el primer número. Ahí tenemos 0,987 y esa M grande indica que son mega ohmios, o sea, millones de ohmios. Esta otra resistencia, vemos que hay ceros a la izquierda, entonces para quitarlos bajamos la escala y así ganamos más precisión. Eso sería un decimal y así conseguimos una medida con 2 decimales. Si bajamos una más, nos pasamos, entonces mejor en esa posición. La K indica que son kiloohmios, es decir, miles de ohmios. Esta última resistencia podríamos mejorar la precisión bajando la escala y en lugar de 2 decimales tendremos 3, 0,977. Para que pase la corriente por una resistencia hay que conectar una pata al polo positivo de una pila o de una fuente y otra pata al polo negativo. La intensidad es la cantidad de corriente que fluye por los cables atravesando la resistencia y volviendo al negativo. O sea que es algo que está circulando, no está estático. En primer lugar, hay que poner la rueda para medir en la zona de intensidad en amperios. En segundo, cambiar el cable para donde marca miliamperios, a menos que tengamos un polímetro que en el mismo punto podemos medir voltaje, resistencia e intensidad. Para medir la intensidad
no podemos tocar en dos puntos distintos, como hacíamos con voltaje o resistencia. La intensidad es algo que está circulando, que fluye. Por tanto, tenemos que medir en un único punto. Si tocásemos en dos puntos, la intensidad entraría en el polímetro, saldría por la otra sonda hacia el negativo, sin pasar por la resistencia, con lo cual no estaríamos midiendo la resistencia. Entonces, en lugar de eso, hay que levantar uno de los cables, romper el circuito y tocar con una punta en el cable que hemos quitado y con la otra en el agujero donde estaba enchufado. Tenemos varias escalas, nuevamente hay que coger la más precisa. Levantamos un cable y tocamos en el agujero donde estaba. Podemos ver que cuanto más pequeña sea una resistencia, menos se pone que pasa la intensidad y por tanto la intensidad es mayor. En este caso, la resistencia más pequeña da una intensidad mucho mayor. 5,97 miliamperios. Esta, que es de 1 megaohmio, muy grande, nos va a dar una densidad muy pequeña. Sale 0 en pantalla, por tanto tenemos que bajar la escala hasta lo mínimo posible. Y aquí vemos que tenemos 6, pero son microamperios, no miliamperios. Para formar un circuito serie lo que tenemos que hacer es un único camino entre las resistencias. En este caso ponemos las resistencias unidas por un único cable, de forma que la intensidad solo tiene un camino por el que pasar. Conectamos el polo positivo a un extremo y el polo negativo al otro extremo. Para medir el voltaje tenemos que tocar en dos puntos del circuito. Entre los extremos sería el voltaje que hay en total y como es diferencia entre dos puntos, cada resistencia tendrá un voltaje distinto. La resistencia grande lleva más voltaje y la resistencia más pequeña lleva menos voltaje. Pero en conjunto, si sumamos las tres, nos tiene que dar el total. Para medir la intensidad de un circuito serie, colocamos el polímetro y vamos levantando los puntos en los que queremos medir. La primera resistencia sería levantar en la primera resistencia, nos da un valor, 0,28 miliamperios. Si levantamos en la segunda resistencia nos dará otro valor, más o menos nos tiene que dar lo mismo, 0,28. Y la tercera, prácticamente lo mismo, 0,28. La intensidad total que fluye por el circuito es la que sale de la fuente. Entonces levantamos el primer cable y medimos ahí, 0,28 también. Va a dar siempre lo mismo porque la intensidad es algo que fluye por el circuito. Tanto la que entra por el rojo como la que vuelve por el negro tiene que ser la misma. La intensidad es algo que circula y como están en serie, pasa la misma por todos los puntos del circuito. Un circuito paralelo es aquel en el que la corriente entra a la vez en dos elementos. Se separa y ahora se juntan para ir al negativo. Es importante darse cuenta que hay dos cables, uno que une las patas de la izquierda y otro que une las patas de la derecha. Si hiciésemos así, pensando que eso es paralelo, realmente eso no es más que un circuito serie, colocado de otra manera. Entonces es importante que haya dos cables, uno a la izquierda y otro a la derecha. Para medir la resistencia, tenemos que hacerlo sin estar la fuente conectada y veremos que toquemos donde toquemos, nos da un valor. Da igual que toquemos una de arriba, en la de abajo o incluso una pata de arriba y otra de abajo. Así estamos midiendo la resistencia total. Si quitamos un cable, miramos cada uno por separado. Y vemos que el resultado del circuito paralelo siempre va a dar más pequeño que la resistencia más pequeña. Como más pequeña es 2,7, el resultado nos dio 2. Si ponemos una de 1 megaohmio y una de 2,7, el resultado es 2,7.
Incluso como es tan grande esta, la de un megaohmio es tan grande, si la desenchufamos apenas va a variar nada. No influye. Lo que importa en un paralelo son las pequeñas. Para medir el voltaje, con la fuente conectada, medimos en los puntos que queramos. Resistencia de abajo, resistencia de arriba. Y ahí tenemos el voltaje total. Siempre va a ser igual. Porque como el voltaje es algo que hay entre dos puntos, y los puntos están unidos, es lo mismo medir abajo que arriba. La diferencia entre esos dos puntos es el mismo. Para medir la intensidad, como siempre, rompemos el circuito. Esa sería la intensidad total que sale de la fuente. 2,93. Y como la intensidad es algo que está circulando, al llegar al paralelo se separa. De momento ahí está la intensidad total, 2,94. Pero en cuanto entra en el paralelo se va a separar. Una parte va por la resistencia de arriba, 0,75. Y otra parte va por la resistencia de abajo, 2,21. Va a ir más intensidad por la resistencia más pequeña, porque es la que menos se opone a que pase. Le es más fácil pasar por las pequeñas que por las grandes. En este caso tenemos una de 10K y una de 1K, por tanto, si la resistencia de arriba es 10 veces mayor, la intensidad será 10 veces menor, 0,5, y abajo 5, prácticamente 5. Un circuito mixto es uno que mezcla circuitos paralelos y serie. Puede ser dos resistencias en paralelo a la que se le conecta una en serie, como en este caso, u otras combinaciones. Se enchufan los cables de la fuente a los extremos y ya tenemos el circuito. Para medir el voltaje, como siempre, entre dos puntos, ese sería el total que sale de la fuente, y la primera resistencia que se encuentra es una que está en serie, por tanto el voltaje se reparte, 439 a un lado y 1,56 al otro. Las dos resistencias que están en paralelo tienen el mismo voltaje. La intensidad, rompemos, esa es la que sale de la fuente. La intensidad fluye por el cable, entra en la primera, que como está en serie va a tener la misma intensidad. Atraviesa la primera resistencia, seguirá habiendo la misma intensidad. Y ahora es cuando se separa, de forma que una parte va para arriba y otra para abajo. La de arriba, que en este caso es más pequeña, tendrá más intensidad, 1,37, y la de abajo, que tiene más resistencia, pasará menos intensidad. Pero la suma de las dos tiene que dar la total. Otro posible circuito mixto sería tener dos resistencias en serie y una en paralelo con estas dos. La fuente de alimentación se conecta a los dos extremos, como siempre, uno a la izquierda y el otro a la derecha, y vamos a medir voltajes e intensidades. Voltaje total en la fuente, 5,95, y como lo primero que se encuentra la corriente es un paralelo, habrá el mismo voltaje arriba que abajo, igual que el total. Pero la parte de abajo tiene dos resistencias en serie, y entonces ahí el voltaje se va a repartir. Si hay 5,95, la resistencia grande tendrá más y la resistencia más pequeña tendrá menos, pero la suma será 5,95. La intensidad total serían 6,450 en este caso. Y ahora, en lugar de ser serie, lo primero que se encuentra es el paralelo, con lo cual en la primera resistencia ya se va a repartir la intensidad. Por la primera, que es muy pequeña, va a pasar mucha intensidad, 5,83, y el resto, que es poquito, 0,8 por las de abajo. Y las de abajo, como están en serie, la intensidad será la misma en las dos. La primera, 0,8, y la segunda, también 0,8.